enorme placer tenerte acá sentada. Gracias, Luis. Para mí también el placer es muy grande. ¿Cómo estás? Uf, cuando llegues a los 92, vas a ver cómo se llega. ¿92? 92. ¿Cómo fue que pasaron 92, no? Y a algunos, hasta una época, yo más o menos normal y tranquila. En un momento dado, un tajo en mi vida, y me puso en una situación que yo jamás hubiera imaginado. Y empezó otra Graciela, vamos, en ese momento. Y después pasaron muchas cosas en el país, algunas buenas, otras no tanto. Digamos que desde el punto de vista político, lo mejor que pasó fue que se acabara una dictadura terrible, la peor que habíamos tenido. Había habido 6 golpes de Estado desde el 30 hasta el 76, pero esa fue una dictadura muy diferente, muy pensada desde antes y hasta pactada entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina y Uruguay. Y después, bueno, todo lo que vino de enfrentar esa dictadura, después de poder investigarla, lo mejor que nos pasó, que además vino del brazo de un hecho doloroso, que era la muerte de todos esos chicos mandados inútilmente a las Malvinas. ¿Qué es la cámpora, Graciela? Y fue un invento. Es muy curioso, porque ¿quién fue Cámpora? Cámpora era un devoto de Perón, de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, completamente conservador. Y Perón lo puso ahí porque él pensaba que si se presentaba él en la elección, podía perder. Y además ya estaba bastante enfermo. Ahora, lo que pasó apenas asumió el pobre Cámpora fue que se le vino encima Montoneros. Fue la famosa amnistía que se dio después que se abrieron las cárceles, de donde salieron gente que estaba detenida como presa política, pero detenidos comunes también. Y uno dice, ¿por qué eligen ese nombre? ¿Qué representa ese nombre para Cristina, obviamente, y para su hijo, que fueron, creo yo, los que lo eligieron? Es casi ridículo, casi ridículo. Y hoy por hoy, la cámpora, supongo yo que es todos los candidatos que puedan poner Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, van a integrar la cámpora. Van a ser integrantes de la cámpora, pero cuando van a la primera confrontación pierden. Es realmente muy embarullada esta ¿Son política. jóvenes idealistas que quieren transformar el país o son burócratas del poder que se aprovechan de los cargos? A ver, tratemos de ser generosos, aunque nos equivoquemos en parte. Si vos me querés comparar con los jóvenes montoneros, por ejemplo, como ellos le llaman, esa juventud maravillosa, pero también tienen otra designación que fue la que sufrió, digamos. La generación diezmada. Diezmada, o así. Primero, no fue diezmada porque no murieron todos. Segundo, no era una generación, no todos los jóvenes, ni muchísimo menos, ingresaron en la lucha armada, ni en el ERP, ni en Montoneros, ni en Descamisados. Había muchos jóvenes que no ingresaban para nada a la lucha armada, por lo tanto no fueron diezmados. Y al mismo tiempo la van a usar para poner candidatos para el Congreso. Yo creo que van a poner todos los candidatos que puedan
que le respondan a Cristina para en el Congreso y sobre todo en el Senado, pues están ahí, eso me imagino yo, ver cómo controlan el poder que pueda tener la oposición. ¿Estás entusiasmada para ir a votar ahora en agosto, en octubre y noviembre? Mira, no puedo decir que estoy entusiasmada, pero yo me prometí una cosa, Luis. Cuando recuperamos la democracia, me prometí que mientras pudiera caminar, así tuviera pasada la edad de la obligación, que ya no tengo hace rato, yo iba a votar. Creo en la fuerza de la democracia, creo en el valor de la democracia republicana y para eso una democracia republicana hace falta gente que se comprometa. Y el voto es el primer compromiso ciudadano que te piden. Sabes que en la política hay buenos políticos, mejores más, ¿verdad? ¿Sí? Pero en la política hay poca gente extraordinaria, fuera del ordinario. Es cierto. Y voy a transgredir todos los manuales de periodismo, vos sos una mujer extraordinaria, fuera del ordinario. Los que somos más grandes nos acordamos del juicio a las juntas y nos acordamos de tu participación cuando dijiste no a la pena de muerte, incluso para los que habían asesinado a tu hijo. Y eso para mí te transforma en una mujer fuera del ordinario. Después podemos discutir si porque estabas en el ministerio, porque no fuiste candidata a gobernadora, porque no, es tan menor eso. ¿Lo pensás todos los días a Pablo? A veces más, a veces menos. Últimamente bastante más. No sé muy bien por qué. Supongo que porque el tema de los 40 años de la democracia me obligaron a pasar por esa época. Pablo y su desaparición y mi lucha por saber qué había pasado con él y quién lo había matado y después por poner presos a quienes habían contribuido, habían participado en eso, hace que me distraiga muchas veces. Incluso hoy, qué sé yo, me puedo distraer. Sin embargo, hay como un telón gris detrás mío, que nadie lo va a poder borrar, Luis, y es la desaparición de Pablito. Tal vez por eso también, y como casi homenaje a él, digo, voy a votar hasta que pueda, mientras pueda caminar y no tenga que hacer papelones, pero es algo. Además aprendí mucho yo en esta pelea. Aprendí mucho. En el tema de derechos humanos aprendí, por ejemplo, que vos podés o alguien puede decir que otro está realmente convencido de lo que es los derechos humanos si es capaz de exigir la misma vara de justicia para el que fue el victimario que la que exige para la víctima. La misma vara de justicia. Es dificilísimo eso. Sí, lo es, y me consta además, yo soy muy amiga de Ricardo Gil Lavedra y de Alhañán. Y sé lo que les costaba a ellos durante el juicio. Poder mantener el equilibrio y sobre todo cuando tuvieron que pensar en la sentencia. ¿Cómo hacían? Tratar de ser realmente ecuánimes. Porque una cosa es el fiscal que acusa en nombre de las víctimas y otra cosa es el que tiene que emitir justicia y sentir
que aquello que lo indigna lo tiene que medir muy bien para no ser injusto. Y tu indignación eterna con ese telón gris, que es tu hijo Pablo, hoy se transforma en qué, pensando en los que lo secuestraron y lo mataron. Yo llegué a pedir, sin saber, que nunca supe quiénes fueron, con nombre y apellido. Llegué a hablar incluso con gente de la corte en un momento en que yo supe que no les estaban dando el arresto domiciliario a militares condenados con perpetua y que tenían la edad con la que otros presos tienen arresto domiciliario. ¿Por qué? Por eso. ¿Porque los quiero? No. ¿Porque los perdono? Tampoco. Porque se peleó mucho para que el concepto de derechos humanos se estableciera en este país como para permitir la venganza. No los perdonás, pero No. merecen el tratamiento de... No. Pero ¿sabes por qué? Pero no perdonás. Primero porque el perdón es una cosa absolutamente personal. Segundo, nadie pidió perdón. ¿Oíste alguno que haya pedido perdón? Ninguno. No. Quiere decir que no lo necesitan. Pero además, yo no puedo perdonar en nombre de Pablo. Pablo fue la víctima. Hay algo que lo has contado tantas veces, yo trato de componer ese lugar y no puedo, de esa tarde noche, era la noche que lo secuestraron a Pablo, que llegan a tu casa uniformados. No, vinieron de civil. Los grupos de tarea iban de civil, la mayor parte. Y que, corregime, y que vos le dijiste a tu hijo, andá, porque te voy a ir a hacer la denuncia y te voy a recuperar. O sea, vos no creías que podían hacer esa atrocidad. No lo creía. Al mismo tiempo, yo tuve la sensación de tragedia. Desde luego que apenas se fueron, eran las 2 de la mañana, Enrique y yo nos vestimos y salimos a la calle a pedir ayuda a un amigo que murió hace poco, Kramer, que nos hizo el primer habeas corpus y que nos dijo lo que era un habeas corpus, claro, porque ni sabíamos siquiera. Y que, bueno, después nos acompañó con otros. Y que empecé a pensar en términos, me fui a la casa de una hermana mía porque tenía que ir nos dijeron, mañana a la mañana vaya a la comisaría, no me acuerdo qué número, y no nos podíamos quedar en casa. Y nos fuimos a casa de una hermana mía y ahí esperamos hasta que se hiciera la hora de ir a la comisaría. Por supuesto, te ahorro decir a cuántas comisarías, a cuántos lugares fuimos, a cuántos habeas corpus hicimos. Y bueno. ¿Cuándo tomaste nota de decir Pablo no vuelve más? Muchas veces me lo preguntaron. Yo no te puedo decir una fecha, pero lo que puedo decirte es que cada tanto en los organismos de derechos humanos se recibía alguna noticia, hay un grupito que apareció, o hay un grupito de tal lado, y vos decías, ay, si puede ser, te llenabas de esperanza, y después no era. Y yo sentía que mi corazón pasaba por un rallador. Entonces dije, basta. Yo no hago más caso de estos rumores. Si Pablo está vivo, va a aparecer aunque yo no escuche el rumor. Y si Pablo está muerto, yo tengo que pensar en cómo los voy a meter presos. Y ahí me puse a armar lo que después fue la base de investigación de la CONADEP. Nada menos. ¿Cómo viviste la grieta
en los derechos humanos, porque digo, la padeciste. Sí, Digo, Eve por un lado, Estela por el otro, otros organismos, y vos que habías impulsado la PDH, qué viejo que soy, pero hay muchos pibes que afortunadamente no saben qué significó la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo viviste esa grieta que los separó definitivamente? mal. Había en el 83, cuando se recuperó la democracia, había un consenso que nos unía a todos y que no necesariamente exigía que se hubiera votado por Alfonsín. Había mucha gente que había votado por Luder y seguía reclamando por el tema de derechos humanos y demás. Yo viví mal todas las grietas, también la grieta política. De hecho, el Club Político Argentino, que yo integro desde hace años, se hizo para tratar de que no se abriera la grieta bruta que se abrió en la política en el 2008, cuando los Kirchner atacaron al campo, como si fueran enemigos. Y en posiciones así donde transformaron a gente que ni siquiera estaba en política, algunas sí, otras no, tendría sus gustos y demás, pero que era por una cuestión de te cobro más o te cobro o no te cobro tanto, es decir, por un impuesto. Y a partir de ahí sufrí esa grieta también. Y en el caso de Eve, de Estela, yo lamenté mucho, porque habíamos peleado juntas y enfrentando algo terrible juntas. Y cuando vos te inscribís en un partido político y ponés al movimiento como una facción dentro de esa facción de un partido político, en realidad dejás de ser una ONG. ONG es organismo no gubernamental. Ya no estás garantizando que tu palabra tiene que ver con la mayor objetividad que puede tener un ser humano. ¿Cuánto hace que no cruzas una palabra con Estela? No, con Estela menos tiempo, pero lo que pasa es que hubo un momento en que el 24 de marzo ir a la plaza estuvo prácticamente prohibido para quien no formara parte de los grupos pro gobierno. Por lo tanto, había poca posibilidad de hablar, muy poca. ¿Y si hoy ella entrara por acá, qué te gustaría Un decir? saludo. Yo no tengo nada contra ella. Es más, comprendo, porque lo viví, qué duro que es superar esos sufrimientos. Vi como mucha gente no pudo superarlos y no los critiqué, porque el secuestro y la desaparición de un hijo es inhumano. Graciela, pregunta sencilla. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ah, no. Eso es cuando venga Santiago Kovalov. Pero ¿En qué sentido? A ver. estás en tus primeros 92 años. Estos son los primeros que... Y descubriste... Hay dos Gracielas, como vos decís. Es una con Pablo y otra sin Pablo, donde te arrojaron... Sí, pero se integró en la misma, en la misma. Ayer, por ejemplo, para no hablar yo en el aire, porque como casi todos los domingos a la noche, vienen a cenar conmigo a mi casa mis dos hijos, mi nuera, Celia, y mis nietos, a veces los tres, a veces no, el que puede.
Ayer estaba Diego, que es el más chico, mis nietos son grandes, claro. Y estábamos comiendo comida muy rica que ellos trajeron, pero además yo los veía que cuchicheaban y estaban por hacerme una propuesta de que yo los fines de semana, que me quedo más sola, contrate una persona para que esté conmigo y no me quede tan sola, porque a veces ellos tienen mucho trabajo y no pueden atenderme y demás. Tanto Martín como María Alejandra, como Celia, mi nuera, estaban preocupados por mí. Quiere decir que algo bueno hice. Hoy eso tiene sentido en mi vida. Qué lindo eso, entender que tus hijos preocupados por vos eran un signo de... Y sí. ¿Qué país querés para tus nietos? Quiero un país donde se respeten los derechos de todos, donde además de eso se pueda creer en las instituciones, donde no te estén engañando diciéndote que una cosa va a ser verde y termine siendo colorada. Un país donde el esfuerzo tenga sentido, el esfuerzo personal, porque es creativo. Yo creo que hay muchos jóvenes que hoy están en ese camino. Todavía no hemos visto todo el efecto que eso significa. Hay muchos nuevos proyectos de gente joven. Yo quiero que esa gente joven tenga garantías de que no le van a salir a pisotear esos proyectos. Quiero un país que pueda comunicarse con otros países fluido, que tenga respeto en sí mismo por la política. Fíjate el acto de los otros días en Uruguay, la calle Pou, que es de centro derecha o derecha moderada, la calle, su padre, Sanguinetti, y el Pepe Mujica, que fue Tupamaro, y que, como me decía, no te creas que fue porque robé en un kiosco, tengo varias balas adentro del cuerpo. Y estaban, porque eran los expresidentes vivos que estaban ahí todos sentados. Claro. Entra por ahí caminando Chacho Álvarez, ¿qué le dirías? Los saludo, buen día y ya está. ¿No quedó nada por decirle? Si nos pudiéramos sentar tranquilos y no fuera algo que los demás van a poder ver porque solo él lo entendería, le podría decir, Chacho, yo te tuve mucho respeto, mucho afecto y mucha admiración como cabeza política. Me dio mucha bronca que abandonaras el partido antes y después el partido jugado, ¿no? Perdón, al gobierno. La Alianza, al 10º mes, y que después te fueras del partido político sin explicar. Lo sentí una traición. Eso le podría decir. Tengo un amigo que dice que es cronofóbico, que nada del paso del tiempo es bueno. ¿Es? No, yo he pasado buenos momentos, muy buenos momentos. Yo no sé, bueno, habrá que ver cómo se sintió, pero te iba a decir cómo se sintió, cómo tomó la vida. Aquel que crea que la vida es para eterna felicidad, se equivoca mucho. La felicidad dura muy poquito tiempo, por eso hay que aprovecharlo. Y es muy difícil describir un momento de felicidad sin partir de uno doloroso.